Gracias por acompañarnos. Estamos, como lo habíamos anunciado, con el doctor Ronald Gamarra, a quien le damos la bienvenida a Las Cosas Como Son. Doctor Gamarra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ha revisado la carta que le ha enviado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro Estado y queríamos contar con su opinión jurídica y luego política. Primero jurídica, si es posible. Sí, mira, en primer lugar yo quiero señalar que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son propuestos, votados y elegidos por los estados que conforman la Organización de Estados Americanos. No son particulares, ONGs o miembros de un partido político determinado los que proponen o los que designan a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, punto. Ahora, los jueces son los que, de acuerdo a su propia competencia y a lo que se señala la Convención Americana de Derechos Humanos, pueden pronunciarse sobre casos contenciosos. Barrios Altos y La Cantuta son casos contenciosos. Además de pronunciar sentencia, la Corte supervisa el cumplimiento de la sentencia por los estados. Ahora, en este caso en concreto, la Corte, que está reunida en sesión ordinaria, reunida en pleno, ha emitido una resolución. La resolución no se conoce todavía en todos sus términos, no ha sido publicada, pero el extracto decisivo de esa resolución adoptada por el pleno de la Corte el día de hoy ya ha sido comunicada al Estado peruano en los términos que todos conocemos. Que se abstenga de ejecutar el Estado la sentencia dada por el Tribunal Constitucional. Dicho de otra manera, que no se aplique el indulto a Alberto Fujimori. Yo quisiera, aprovechando un poco su experiencia en el caso, que lo ha seguido de cerca, partiendo del 24 de diciembre del 2017, que se publica en el diario El Peruano, el indulto por razones humanitarias, dado por la Comisión de Gracias que tiene la facultad del presidente de hacerlo, de aquel entonces el presidente Kuczynski. Esto que se publica el 24 de diciembre fue observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y me parece que a raíz de esa observación, de esa petición, es que nuestro Poder Judicial revisa y encuentra que ese indulto por razones humanitarias no está bien hecho, no está bien concedido. ¿Es este procedimiento el que se dio a manera de resumen? Porque no es que aparezca la Corte Interamericana de la noche a la mañana a anular lo que el TC dice. Yo creo que hay que ver en contexto las cosas y seguir en una línea de tiempo cómo es que la Corte Interamericana está involucrada en este caso. Sí, bueno, el tema en breve es que la Corte emitió sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta y supervisa el cumplimiento. Y encontró responsable al Estado peruano. Como parte de la cuestión del cumplimiento, notó que las víctimas se lo comunican que Fujimori había sido indultado, ¿cierto? Entonces, la Corte emitió una resolución en supervisión del cumplimiento de la sentencia, diciéndole al Estado peruano: mira tú, primero te doy la oportunidad, revisa lo que ha pasado, pero te pongo un estándar. El estándar es, tu decisión, la del indulto o no, tiene que responder a un principio de proporcionalidad entre los derechos, en el caso de Alberto Fujimori, y los derechos de la víctima. Ahora, en el caso concreto de la víctima es el derecho a acceder a la justicia. El acceso a la justicia no es solo lograr que haya un juicio, sino también controlar la ejecución de la sentencia impuesta, ¿no? Entonces, cuando la Corte Suprema declara que, dando control de proporcionalidad, que ese indulto no es aplicable, la Corte dice: bueno, estamos bien, no hay problema, sigamos adelante. Lo que ha sucedido, lo nuevo, es que esa sentencia de la Corte Suprema fue anulada por el Tribunal Constitucional, que ha recibido el indulto. Entonces, otra vez, las víctimas han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que
siga supervisando el cumplimiento de la sentencia. Y como parte de eso, antes de decidir la cuestión de fondo, mira, como este es un caso de extrema urgencia y pueden ser irreparables los daños a las víctimas, yo dispongo, hoy día, reunido el Pleno de la Corte, dispone, ¿no es cierto?, que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la libertad de Alberto Fujimori. Es lo que ha pasado. Sí, ahora, dicho esto, el procedimiento empleado es el que está siendo observado en un terreno estrictamente jurídico, ¿no? Pero este procedimiento puede ser encauzado y hacerse correctamente y demostrarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí califica para un indulto. Puede de alguna manera Alberto Fujimori, quien lo represente, demostrarle a la Corte de Derechos Humanos que va a hacer las enmiendas del caso y obtener el indulto al que aspira o al que están reclamando sus seguidores, como la doctora Marta Chávez, con quien abrimos el programa? Bueno, a ver, nosotros el Estado peruano ha reconocido la competencia de la Corte. Es un juez más de protección de derechos humanos y por lo tanto nosotros debemos acatar sus decisiones, cualquiera que ésta sea, nos guste o no nos guste, ¿cierto? Ahora, las víctimas han solicitado medidas provisionales, ¿cierto? Mientras supervisa el cumplimiento de la sentencia, pero además medidas provisionales. ¿Ya? Entonces, la Corte puede aceptar las medidas provisionales, puede rechazar las medidas provisionales. ¿Claro? El asunto es que, digamos, el Estado justifique, si es que puede justificar, las razones por las cuales el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, ha recibido el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Si no lo demuestra, es evidente que la Corte va a dar esas medidas constitucionales y en supervisión del cumplimiento de la ejecución, incluso puede directamente declarar que esta sentencia del Tribunal Constitucional carece de efecto. Sí, eso puede pasar en los próximos días, vamos a estar expectantes. Mientras tanto, los familiares de algunos desaparecidos y de víctimas de Barrios Altos se han manifestado expresamente diciendo que si hay un informe médico donde realmente se demuestra, ¿no?, que el ingeniero Alberto Fujimori tiene una enfermedad terminal, ellos obviamente no se opondrían al indulto ya que pase sus últimos días en casa. Lo han dicho los propios familiares de los desaparecidos en un caso y de los asesinados en otro. ¿Cuál sería su posición? Lo quiero sacar ahora del rol de abogado y llevarlo a esta situación. ¿Usted apoyaría en esa situación que sea indultado el ingeniero Fujimori? A ver, nadie nunca debe morir en la cárcel. Nunca. Cualquiera sea el crimen que haya cometido y se le haya demostrado en juicio justo, ¿no? Es el caso de Fujimori. Fujimori no debe ir a la cárcel. Lo que sucede es que hay crímenes que son imperdonables. Al ser imperdonables, no porque lo diga yo, lo dice la jurisprudencia de los tribunales internacionales y lo dice la Corte Interamericana también, imperdonables no pueden ser castigados con el indulto. Pero eso no significa que mueran en la cárcel, no, en absoluto. Hay que buscar otras fórmulas para que tengan los mismos efectos. Es decir, Fujimori en algún momento tiene que salir de la cárcel, tiene que pasar sus últimos días con su familia. Eso es justicia. Por ejemplo, se me ocurre prisión domiciliaria, arresto domiciliario con vigilancia electrónica, permisos laxos de salida del penal, fórmulas que sin constituir un perdón, porque el crimen es imperdonable, tengan el mismo efecto de permitir por humanidad que Alberto Fujimori no muera en la cárcel. Bien, nosotros estaremos expectantes a los próximos días. Me parece que hay que interpretar con mucha objetividad este primer documento enviado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano. Abstenerse de ejecutar la sentencia dada por el Tribunal Constitucional.
no le está anulando, no le está descalificando, ha pedido que se abstengan. Es evidente que viene una revisión y viene una petición, pero me parece que también es un momento, no sé si la palabra es la correcta, reconciliarnos. Esto no se puede quedar en una discusión de te quieres vengar y te mueres en odio, y no es un tema de odiar o de vengar, es un tema finalmente de reconciliarnos como país. Yo creo que la Carta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante lo que decidió el Tribunal Constitucional, está tendiendo puentes de las personas directamente afectadas, diciendo no tengo ningún problema en que él vaya a su casa siempre y cuando el procedimiento esté bien hecho. Así es, ¿no? Pero además hay que tener muy en claro que cualquier opinión que uno tenga de Alberto Fujimori, a favor o crítico, lo cierto es que eso no es razón. Puede ser el mejor del Perú en la historia republicana. Yo no lo discuto, no lo creo, no lo discuto, porque ese no es el tema. El tema es, Fujimori está condenado por haber cometido crímenes probados. Esos crímenes ¿son perdonables? No. Entonces, para que no muera en la cárcel, hay que buscar una vida eterna. Nunca debe morir en la cárcel. Bien, señor Gamarra, ha quedado clara su posición frente a la Carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al caso del indulto al ingeniero Alberto Fujimori. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a tener una conversación cambiando de tema. Nos sumergimos en el tema salud, jornada de vacunación. Estará con nosotros el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte.